este tutorial se inicia una serie de ejercicios en los que se aplican las tres fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Leamos lo que plantea el ejercicio número 1. Un guepardo en una sabana persigue una gacela con una aceleración de 0.3 metros sobre segundo cuadrado durante 20 segundos. ¿Cuál será su rapidez media o velocidad inicial en kilómetros sobre hora si cuando la atrapa lo hace con una rapidez media o velocidad de 27.78 metros sobre segundo? Antes del procedimiento colocamos todos los datos. Nos dieron la aceleración de 0.3 y que el tiempo en que tarda es de 20 segundos. Nos están pidiendo la rapidez media o velocidad inicial y esta viene a ser la rapidez media final o velocidad final. Observando las tres fórmulas fundamentales del movimiento rectilíneo uniformemente variado, se pueden descartar la fórmula número 2 y la fórmula número 3, debido a que en ellas aparece el desplazamiento o distancia, y ese dato no lo dieron en el problema. Por consiguiente, la fórmula que se utiliza en este momento es la fórmula número 1. Conocemos la rapidez final, la aceleración y el tiempo. La rapidez inicial es la incógnita. La primera parte del procedimiento es aplicar la fórmula número 1. Para hallar la rapidez inicial o velocidad inicial se debe despejar de esta ecuación. Esto consiste en dejar esta variable o incógnita sola en un miembro de la igualdad, en el numerador y positiva. Para despejarla se deben de realizar operaciones matemáticas que no alteren la igualdad de la ecuación. Aplicamos inicialmente la propiedad de la resta. Cuando en ambos miembros de una ecuación se restan variables o valores iguales, la igualdad no se altera. Esto se realiza para eliminar la aceleración por el tiempo. Más aceleración por tiempo menos aceleración por tiempo igual a 0. Queda la rapidez inicial sola en este miembro de la igualdad en el numerador y positiva. Organizando la ecuación queda que la velocidad inicial o rapidez inicial es igual a la rapidez final o velocidad final menos la aceleración por el tiempo. Se reemplazan los valores. Aquí está la rapidez final, el valor de la aceleración y el valor del tiempo. Se simplifican las unidades de los segundos, en donde este segundo del numerador se elimina con este exponente de esta potencia, quedando en metros sobre segundo. Y el producto de estos dos valores es igual a 6. Al realizar esta diferencia obtenemos que la rapidez inicial o velocidad inicial es de 21.78 metros sobre segundo, pero la rapidez inicial la pidieron en kilómetros sobre hora. Convertimos a continuación este valor a kilómetros sobre hora. Para ello se multiplica por un factor de conversión que está constituido por una división entre los kilómetros y metros. Los metros se colocan en el denominador para que puedan ser simplificados con los metros del numerador, y se sabe que un kilómetro es igual a 1000 metros. Se realiza la eliminación o simplificación de los metros, quedando la unidad de longitud en kilómetros. Procedemos ahora a convertir estos segundos a horas. Para ello se multiplica por un factor de conversión constituido por una división entre segundos y horas. Los segundos en el numerador para que puedan ser simplificados o eliminados con los segundos del denominador, y sabemos que una hora
es equivalente a 3600 segundos. Se simplifican los segundos y al realizar estas operaciones nos da como resultado que la rapidez inicial es igual a 78.4 kilómetros sobre hora. En conclusión, el guepardo, cuando va a iniciar el recorrido para perseguir a la gacela, lo hace con una rapidez inicial o velocidad inicial de 78.4 kilómetros sobre hora, equivalente a 21.78 metros sobre segundo. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentra el enlace de la imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.